¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. La idea es de que ustedes tengan una breve introducción pues a temas importantes como es la seguridad. Como ustedes han visto, pues hay muchos eventos, muchos seminarios de Discovery Day que están enfocados a algunos temas importantes, ¿verdad? Este es uno de ellos, la seguridad. La seguridad pues es un tema complejo, es un tema que nosotros siempre tenemos que observar 360 grados cuando estamos creando un servicio con AWS. Pues vamos a hacer uso de la infraestructura que tiene a través del Internet, eso es hacer uso del cómputo en la nube. Entonces, bueno, pues avancemos. Ustedes, como sabrán, pues la nube tiene pues varios beneficios. Es una tecnología emergente que pues está presente en todas las organizaciones que están en el proceso de transformación digital. Cuando uno habla de que una organización está en un proceso de transformación digital, pues quiere decir que está modificando su manera de trabajar, su manera de hacer productos, su manera de crear servicios. Y AWS, pues es precisamente una buena opción para hacer uso de cómputo en la nube, donde nosotros definimos que hacer uso de cómputo en la nube, pues es hacer uso de la infraestructura que tiene AWS, infraestructura de cómputo, de comunicaciones, de almacenamiento, de bases de datos, etcétera. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos utilizar esa infraestructura y crear servicios, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues cuando uno se mete en este terreno, pues uno reconoce las ventajas que tiene hacer, pues, la creación de servicios de cómputo en la nube con AWS. Uno de ellos, quizás muy importante, es la elasticidad. ¿Qué significa esto de esta elasticidad? Bueno, pues que nosotros podemos crear servicios que están preparados para poder aceptar cualquier cantidad de usuarios que se conecten. A eso le llamamos capacidad elástica o capacidad adaptativa, que es un tema que ninguna otra empresa puede hacer utilizando la infraestructura que tiene sus propias instalaciones. Con la nube sí se puede. Y es una de las más importantes razones por las cuales nos migramos a la nube. Podemos crear un servicio que al principio reciba algunos usuarios, que reciba algunas peticiones, pero luego cuando aumente la demanda, cuando haya más usuarios que se estén conectando, pues nosotros a través de la medición de ciertas métricas de los componentes de nuestro servicio, pues vamos a poder escalar la capacidad de cómputo de manera elástica para poder atender adecuadamente a los usuarios que se conectan y generar una buena experiencia de usuario. Cuando se reduce la demanda, también se reduce la capacidad de cómputo y entonces vamos a ver que ustedes van a pagar solamente por lo que están utilizando. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el cómputo en la nube. Y bueno, pues tomando la capacitación adecuada, ustedes van a ver cómo se puede, pues en un momento dado, pues lograr ese beneficio. También con AWS nosotros podemos ser más rápido en el diseño de servicios. Eso nos lleva al término de la velocidad y de la agilidad. Ustedes, por ejemplo, podrían crear una carga de trabajo, probarla y si no les gusta, si no ven que funciona adecuadamente, en minutos pueden crear otra carga de trabajo con otras características, de tal manera que el proceso de crear servicios pues se puede hacer rápidamente, ¿verdad? De otra manera tendríamos que estar pues buscando recursos en el almacén, buscando licencias, y eso lleva mucho tiempo, a veces hasta semanas. Nosotros podemos en un momento dado entonces crear servicios. Si ahorita quiero comenzar a trabajar, pues me conecto a la consola de AWS y comienzo a generar recursos a la hora que yo quiera. Y en el momento que yo decida terminarlos, pues los puedo eliminar. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente podemos crear servicios tan rápido como decíamos. También una de las cosas que vamos a ver es que podemos crear infraestructura bajo código, que es un concepto que está de moda en la nube, el Infrastructure as Code. Ese concepto nos lleva precisamente a crear un archivo que es una plantilla donde hay
pues información descriptiva de lo que queremos crear y lo metemos en el servicio de CloudFormation y entonces en cuestión de minutos se crea toda esa infraestructura. Y entonces nosotros ya no tenemos que andar creando paso a paso todos los recursos de un servicio. Podemos tener ya plantillas preparadas y en cuestión de minutos puede estar trabajando un servicio. Eso quiere decir que yo puedo crear un servicio para un cliente y luego puede llegar otro cliente que quiera el mismo servicio, hago una pequeña customización de esa plantilla y la lanzo a CloudFormation y en minutos está a servicio para el otro cliente. Llega otro cliente, hago otra customización y lanzo de nuevo el servicio y entonces ese concepto de infraestructura as code pues es la moda, ¿verdad? Poder crear infraestructura en la nube bajo código. Por otro lado, pues también podemos crear servicios que abarquen o que tengan una cobertura mundial. ¿Para qué? Pues para poder acercar los servicios a cualquier usuario en cualquier parte del planeta y que tengamos una baja latencia como respuesta de los servicios. AWS tiene varias regiones y en cada región en el planeta podemos replicar un servicio de tal manera que podamos llevar los servicios a donde están los usuarios y que tengan una buena experiencia al estar trabajando. Una de las ventajas que también vamos a visualizar en la nube, pues es el pago por uso. Es decir, nosotros no tenemos que hacer ninguna inversión inicial, no tenemos que pagar ni un peso por adelantado para hacer uso de la infraestructura. Comenzamos a seleccionar los recursos que necesitamos para crear un servicio y vamos a pagar solamente por lo que estamos usando, por lo que estamos consumiendo al final del periodo. Y bueno, pues una de las cosas que nos atrae precisamente esta sesión es la seguridad. Hace tiempo atrás, pues todo el mundo decía, no, es que yo no sé en dónde va a estar mi información, no sé si alguien vaya a tener acceso a mi información. Y cuando uno se mete a estudiar, cuando uno se capacita en la nube, a través de, por ejemplo, estos seminarios y capacitación de los centros autorizados, bueno, pues uno se da cuenta precisamente que la seguridad es una de las premisas más importantes de trabajar en la nube. AWS tiene varios compromisos que cuando ustedes generan su cuenta, se genera ese compromiso con ustedes en términos de cómo se maneja la seguridad en la nube. Y es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, en primer término, cuando ustedes van y generan una cuenta, ustedes presentan, por ejemplo, una tarjeta de crédito y entonces van a tener, por ejemplo, un acceso gratuito en donde algunos servicios hasta cierto nivel de utilización los van a tener gratuitos, otros los van a tener gratuitos todo el tiempo y otros durante un año van a tener acceso a cierta cantidad del servicio durante un año y entonces tiene una cuenta gratuita. Pero esa cuenta que ustedes van a recibir porque ustedes la generan, se conoce como una cuenta root. La cuenta root es la cuenta principal que ustedes tienen al accesar la infraestructura por primera vez. La cuenta root no se puede limitar. Con esa cuenta pueden hacer y deshacer todo lo que quieran hacer en la nube. Y después, a través de un servicio que es el Identity and Access Management, ustedes van a poder crear usuarios, van a poder crear grupos de usuarios y asignarles permisos a esos grupos de usuarios. De tal manera que pueden tener ingenieros trabajando bajo su cuenta, creando servicios, y a cada uno de ellos les van a poder crear una cuenta, ¿verdad? Que va a tener pues un identificador y va a tener su password y que incluso ustedes pueden hacer que esas cuentas trabajen con una autenticación multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte del user y el password o de la identificación de usuario y el password, tendrán que pues, presentar un signo biométrico o tendrán que presentar un token que se genera con un dispositivo, etcétera. De tal manera que van a elevar los niveles de seguridad de las personas que están entrando con una cuenta que ustedes hayan creado en ese servicio. Ustedes con la cuenta root entran al servicio del Identity and Access Management, crean cuentas de usuario, crean grupos de usuarios y crean también permisos para asignarlos, ¿verdad? Por otro lado, cuando ustedes están accesando a la nube, lo pueden hacer pues a través de la consola y van a usar esa cuenta quizás con esos elementos de autenticación multifactorial. Pero por otro lado, también pueden descargar un juego de comandos en sus equipos de cómputo e interaccionar con la nube a través precisamente de comandos. O también lo pueden hacer a través de aplicaciones creadas con lenguajes de alto nivel que interaccionan con la infraestructura.
Y entonces van a tener que crear una cuenta especial, un account ID más un Secure Account ID, que son, diríamos nosotros, como un usuario y un password, pero cuando se están conectando usando comandos, ¿verdad? O utilizando alguna aplicación. Ahora, la idea es de que ustedes a través de este servicio pues generen esos usuarios, grupos de usuarios y luego asignen permisos. Cuando ustedes asignan permisos, lo van a hacer y atrás de los permisos existe un documento que es una política de seguridad en donde ustedes establecen qué es lo que puede hacer un usuario. Cuando ustedes crean una cuenta de usuario, el usuario no tiene ningún derecho y entonces tendrán que crear una política de seguridad para asignarle derechos a un usuario. El paradigma de la seguridad en AWS es que nada está permitido a menos de que ustedes de manera explícita lo establezcan, ¿verdad? Eso habla de cómo se maneja la seguridad en AWS. Y entonces van a crear una política donde van a establecer los derechos de un usuario o los derechos que puedan asignar a un grupo de usuarios. Una buena práctica, porque en la seguridad ahorita vamos a platicar de buenas prácticas, es de que ustedes cuando asignen pues derechos, pues lo pueden hacer creando roles, en donde un rol es una especificación de derechos que se asigna de manera temporal, ya sea a un usuario o a un grupo de usuarios. La mejor práctica es entonces crear un grupo de usuarios, meter a usuarios que van a tener los mismos derechos y asignar un rol a ese grupo de usuarios. ¿Para qué? Para que ustedes asignen permisos de manera temporal. En el momento que ustedes quiten el rol, en ese momento el grupo de usuarios deja de tener permisos. En el momento que en un grupo de usuarios asignen un rol, en ese momento van a heredar todos los permisos que están especificados en el rol y el rol está basado en una política, ¿verdad? Una política que determina los derechos que se van a otorgar a las personas o grupo de personas. Un concepto que ustedes tienen que conocer es que en AWS ustedes pueden pues, crear diferentes clases de servicios, ¿ok? Hay servicios que se conocen como servicios de tipo infraestructura as services. Por ejemplo, yo podría crear una máquina virtual que nosotros en AWS le conocemos como una instancia S2 y en esa instancia S2 nosotros vamos a poder realizar cualquier tarea como aquellas en donde nosotros en un momento dado podemos replicar lo que hacemos con un equipo de cómputo físico. Y entonces vamos a tener una buena instancia S2 y ahí voy a crear, por ejemplo, una base de datos. Entonces instalaría primero pues los parches de actualización del sistema operativo, luego instalaría el motor de base de datos, luego generaría pues mi imagen de base de datos que yo quiera trabajar y luego subiría los datos y luego le daría permisos a las personas para utilizar. Cuando utilizo un servicio de esa naturaleza, en donde AWS contribuye con algunas capas del servicio y nosotros construimos el resto de las capas superiores del servicio, pues vamos a tener un modelo de responsabilidad compartida, en donde AWS se hace cargo del manejo de la infraestructura. Yendo de abajo hacia arriba en esta imagen, nos damos cuenta que AWS se hace cargo de la infraestructura global, donde están las regiones, donde están las zonas de disponibilidad, las ubicaciones perimetrales. Y con eso, pues AWS es el responsable de la seguridad en sus instalaciones. Y para eso, pues hay una serie de políticas que se cumplen por el lado de AWS, como no, pues mostrar la información física de dónde están sus instalaciones, no darle acceso a los proveedores a cualquier parte de las instalaciones, limitar el acceso de los mismos empleados a ciertas partes de las instalaciones para que no haya una persona que conozca todo, etcétera, etcétera. Políticas de ese estilo. Y luego, AWS se va a encargar de implementar la seguridad ya en la infraestructura física. Va a implementar pues sus racks, va a meter la red, va a meter el enfriamiento, va a instalar sus servidores, va a asegurarse de hacer instalaciones seguras de los hipervisores, que son precisamente capas de software que van a tomar los recursos y que los van a entregar a las máquinas virtuales. Y entonces, cuando ustedes contratan una máquina virtual, una instancia S2, pues AWS, ahí donde está la línea punteada, cumple con todos los temas de seguridad de las capas inferiores. Y luego nosotros tendremos que ir
a la instalación de algunos elementos que también contribuyen a la seguridad. Por ejemplo, tendremos que poner elementos de protección de tráfico en la red, es decir, definir qué clase de tráfico sí puede llegar a las instancias S2. Tendremos que hacer la codificación de los datos que están viajando por los enlaces. Tendremos que establecer la codificación de los datos que se almacenan en los sistemas de almacenamiento. Tendremos que configurar el sistema operativo, el firewall, el sistema operativo. Y luego arriba, pues controlar quién va a entrar a la infraestructura para hacer uso, por ejemplo, de una base de datos. Y entonces, se dice que nosotros tenemos un modelo de responsabilidad compartida en la instalación de las capas de los servicios. Pero eso también nos lleva al hecho de que un servicio, para que funcione bien, pues AWS hace su parte y ustedes como clientes hacen su otra parte. Y en términos de seguridad es exactamente lo mismo. Así como AWS se preocupa por la seguridad de toda la infraestructura básica, ustedes se tienen que presentar y realizar todos los elementos de seguridad de las capas superiores del servicio. Y entonces vamos a decir que hay un modelo de responsabilidad compartida en la construcción de los servicios, pero también en la seguridad, ¿ok? Y entonces ahí nosotros vamos a tener ese concepto. Bueno, y entonces del lado derecho ustedes van a ver que hay una frase que dice, los clientes son responsables de su seguridad, de la seguridad en la nube. Allí hay una palabra que dice en la nube. Cuando decimos seguridad en la nube, quiere decir que es el tema que a ustedes les atañe porque ustedes son responsables de la seguridad en la nube. Y luego, por otro lado, en la capa inferior dice AWS es responsable de la seguridad en la nube. Vean que ahí la palabra cambia de en hacia de. AWS es responsabilidad de la nube. Cuando decimos responsabilidad de la nube, quiere decir que le toca a AWS. Y cuando hablamos de los clientes, decimos que son los responsables de la seguridad en la nube, ¿verdad? Hay dos palabras que distinguen los niveles de responsabilidad que tenemos al crear nuestros servicios. Bueno, ese es un concepto que queríamos compartirles. Bien, cuando nosotros vamos a crear servicios, una de las cosas que hacemos es pues estar construyendo soluciones para nuestros clientes, donde esas soluciones tienen que cumplir en primer término con los requerimientos del negocio y deberán de tener una estructura de costos adecuada. Bueno, pero también todos los ingenieros de AWS, a través de la capacitación, a través del tiempo, tienen que cumplir cierta capacitación en un tema que se conoce como el Well Architect Framework, que nosotros lo podemos traducir como un marco de referencia del buen diseño. En el marco de referencia del buen diseño, nosotros a través de 6 pilares, pues construimos servicios, en donde esos pilares pues nos marcan principios de diseño y también mejores prácticas para crear servicios que sean confiables, para implementar servicios que tengan buenos costos, servicios, por ejemplo, que tengan buena seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando estén tomando capacitación que se habla del Well Architect Framework, que tiene 6 pilares. Uno de esos pilares es el pilar de la seguridad. El pilar de la seguridad nos va a ofrecer ideas de cómo crear servicios seguros. Y vamos a empezar precisamente con principios de diseño. Los principios de diseño son ideas que nosotros vamos a utilizar como forma básica para crear nuestros servicios. Y adicionalmente a esos principios, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen mejores prácticas, ¿verdad? Entonces, hablando del Well Architect Framework, que tiene 6 pilares, ahorita estamos trabajando en uno de esos pilares que nos llevan a un buen diseño de los servicios, que es precisamente el pilar de la seguridad, ¿ok? Y entonces, en el pilar de la seguridad nos vamos a encontrar que vamos a tener precisamente pues principios de seguridad. Aquí hay varios de estos principios. Estos principios pues son ideas que a través de la experiencia que ha tenido AWS desde el año 2006, en donde arrancó sus operaciones, pues a través del tiempo ha reconocido que son parte de lo que nosotros tenemos que considerar para tener diseños seguros.
El primero de ellos, el primer principio de seguridad que estamos viendo aquí es aplicar el principio de privilegios mínimos. Hace rato nosotros mencionábamos que en un momento dado, AWS pues lo que hace es permitirnos un acceso con una cuenta root y ya después con la cuenta root nosotros podemos ir a un servicio que es el Identity and Access Management, crear usuarios, crear grupos de usuarios, crear roles y entonces comenzar a otorgar permisos. También mencionaba que una buena práctica es asignar los permisos de manera temporal, no de manera permanente, siempre de manera temporal. Y entonces, al momento de crear esos permisos, nosotros tenemos que crear una política y asignarle permisos a los grupos de personas o a personas en lo individual. Este concepto de aplicar el principio de privilegio mínimo significa que a una persona hay que otorgarle los permisos necesarios para que pueda realizar sus actividades según su perfil de puesto. Ni un derecho de más, ni un derecho de menos. Eso significa el principio de privilegios mínimos. Ser justos en entregar los privilegios a una persona para que pueda realizar sus actividades. No hay que irselos entregando poco a poco, no. Hay que entregarle todos los permisos que necesite, pero no hay que nunca otorgar un permiso de más. Eso es precisamente el principio de privilegios mínimos. Por ejemplo, si voy a tener una persona que va a administrar las instancias S2, todos los permisos se le van a dar para crear una máquina, una instancia S2, para poderle sacar un snapshot, para asignarle un disco, para poderla detener, para poderla terminar, etcétera, etcétera. Pero nada más, cualquier actividad fuera de una máquina virtual no estaría en su campo. ¿Por qué? Porque va a tener permisos solamente relacionados con instancias de cómputo S2. Oye, que yo voy a tener un ingeniero que se va a hacer cargo de todo el tema de las comunicaciones. Ah, pues entonces va a ser alguien que puede crear una VPC, una Virtual Private Cloud, que es un espacio de diseño reservado. Va a poder crear en zonas de disponibilidad subredes públicas, privadas. Va a poder crear elementos para conectarnos al internet. ¿Verdad? Y entonces todos los elementos que necesiten para la conectividad en la red van a ser derechos que se le van a otorgar a esa persona, pero nada más. Ese es el principio de privilegios mínimos, ¿verdad? Y eso, bueno, pues nos lleva a tener que conceder el acceso según sea necesario. También, pues una de las cosas que tenemos que hacer es, pues otorgarle a toda persona que vaya a hacer uso de AWS, pues una cuenta y permisos en lo individual. Por ejemplo, si yo tengo un service desk y en una computadora trabajan 3 ingenieros porque hay 3 turnos, pues lo que no deberíamos de hacer es crear una sola cuenta y que los 3 ingenieros estén usando esa cuenta en cada uno de los turnos. No, a cada ingeniero hay que crearle una cuenta. ¿Para qué? Para asignar responsabilidades, para ver quién hace qué tareas en la infraestructura, cosa que sí podemos hacer. Y entonces, bueno, pues hay que establecer división de derechos y de responsabilidades al crear cuentas, pues, en lo individual para cada persona. Y como decíamos, hay que crear funciones diferentes según el perfil del puesto de cada persona. Bueno, pues crear, pues, un administrador del storage, un administrador de la red, un administrador de la base de datos, ¿ok? Aquí, bueno, pues yo lo que les platicaba, que asignar permisos bajo roles, pues eso evita las credenciales a largo plazo. Nunca entregar derechos permanentes, siempre a través de roles. Cuando yo separo un rol, en ese momento la persona deja de tener, pues precisamente los derechos. Por ejemplo, si yo tengo un administrador y por alguna razón ya no trabaja con nosotros, bueno, pues hay que evitar que después de 2 años el amigo siga teniendo derechos en la infraestructura. Entonces, ¿qué se hace? Nos comunicamos adecuadamente con la gente de recursos humanos y que nos informen que una persona ya no trabaja con nosotros y separamos los roles y eliminamos la cuenta, ¿verdad? Estos son principios de seguridad. También principios de seguridad son los que se presentan aquí. Por ejemplo, esto de habilitar la trazabilidad significa que nosotros en AWS debemos de dar seguimiento, los que tenemos las cuentas root, dar seguimiento a las actividades que realizan todas las personas.
que están precisamente trabajando en la infraestructura. Esto significa que a todos los usuarios que yo les genero una cuenta, yo puedo estar vigilando exactamente qué hacen. Por ejemplo, que alguien haya ido y haya cambiado, por ejemplo, los permisos de una persona, que alguien haya ido y haya apagado una máquina virtual. Bueno, pues yo puedo averiguar quién fue, qué día lo hizo, a qué hora lo hizo, cuál fue la tarea que hizo y luego ver el resultado de su actividad. Entonces, podemos nosotros dar seguimiento a todo lo que hacen los ingenieros en AWS. También podemos dar seguimiento a toda la actividad que se realiza en la plataforma cuando nosotros estamos pues viendo conexiones a través de aplicaciones creadas con lenguajes de alto nivel. Nosotros vamos a ver que a través de comandos o a través de kits de software de desarrollo también se puede interaccionar con la infraestructura y también podemos dar seguimiento a todas las actividades que están trabajando, ¿no? Ahorita platicamos un poquito más de eso. Y eso, bueno, pues nos lleva a supervisar las acciones y los cambios que se realizan. También, pues nos va a permitir generar registros de la actividad y checar algunas métricas. Y eso, bueno, pues todo eso nos lleva al terreno de la auditoría. ¿Por qué necesitamos auditoría? Primero, por temas de seguridad, que nadie haga algo para lo cual no está autorizado. Esa es una primera idea. Otra segunda idea al respecto es de que alguien no incurra en un costo innecesario que no tenga que ver con nuestros proyectos. Y entonces nosotros podemos establecer políticas que limitan el alcance de lo que puede hacer una persona en AWS. A esas políticas les llamamos Service Control Policies. Esas políticas de control de servicios se establecen a través de un servicio que es AWS Organizations, que pues es una herramienta que nos permite crear pues unidades organizacionales donde podemos ubicar dentro de una unidad organizacional otras más y ubicar cuentas de los ingenieros. ¿Para qué? Para saber a qué nivel de costos están incurriendo con sus actividades y también poder auditar lo que hacen cada uno de ellos y limitarlos, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener ingenieros que yo quisiera que solamente puedan crear infraestructuras en Brasil. Y entonces yo puedo establecer unas Service Control Policies para que ellos al momento de crear servicios solamente lo puedan hacer en Brasil y no lo puedan hacer en otra región. Yo podría establecer unas Service Control Policies para decir, estos ingenieros no deben de hacer uso de servicios de inteligencia artificial porque está de moda, quieren intentar, quieren probar. Y bueno, pues, ¿qué va a suceder? Pues van a incurrir en costos que son a lo mejor costos que nosotros no planeamos para nuestros servicios. Y entonces, en vez de estar evitando esos costos, ¿qué hacemos? Los limitamos de entrada, ¿verdad? No los dejamos hacer uso de los servicios, ¿ok? Bien, entonces la auditoría es un terreno en donde AWS pues tiene muchas funciones para realizarla y que nosotros estemos completamente tranquilos. Bien, también en temas de cambios, ustedes se van a dar cuenta que hay un servicio que se llama Config para detectar todos los cambios que se hacen en la infraestructura y checar que cumplamos también con políticas de seguridad. Por ejemplo, si yo necesito que se haga el backup de una instancia de cómputo, yo puedo detectar si se hizo el backup en el momento adecuado y si no, pues tomar acciones correctivas. Cuando nosotros estamos hablando de crear servicios, pues tenemos que pensar que los servicios se construyen a través de varias capas, ¿no? Hace rato yo les presentaba una imagen del concepto de la responsabilidad compartida. Bueno, ese concepto de que los servicios se crean a través de varias capas también nos llevan al concepto de defense in deep. El concepto de defense in deep significa que a nosotros nos interesa asegurar, meter seguridad en cada una de las capas de los servicios. Eso le llamamos defense in deep. ¿Por qué decimos defense in deep? O sea, defensa en profundidad, porque aquello que no defendemos con una capa, lo podemos defender con otra capa más, ¿no? Bien, entonces ahí está este concepto de adopte un enfoque de defensa en profundidad y entonces uno va trabajando en cada uno de los componentes del servicio, todos los elementos de seguridad que vamos aprendiendo cuando nos capacitamos, ¿no? Y entonces, si yo tengo una instancia de cómputo, ok, puedo utilizar precisamente recursos como un firewall de red
Puedo también meter grupos de seguridad que pues protegen a recursos que ya están dentro de una red. También puedo utilizar recursos como un firewall de servicios de web que tenemos en las edge locations, es decir, en las ubicaciones de borde. Ahí podemos tener servicios precisamente de firewall de servicios de web que van a detectar, por ejemplo, pues tráfico inusual. También ahí vamos a tener, por ejemplo, el servicio de Shield que nos ayuda a detectar pues patrones de ataques, de denegación de servicio, que bueno, pues eso también está de moda, ¿no? Y luego, bueno, pues en cada uno de los servicios vamos a ir metiendo diferentes elementos que al final protegen todo, ¿ok? Y para eso hay que hacer una combinación de servicios que tenemos en la Sage Location, ¿verdad? Como Shield, como el Web Application Firewall, y también, pues, servicios que tenemos en las redes. También a nosotros nos toca meter el firewall en nuestro sistema operativo y definir qué clase de tráfico puede aceptar pues una instancia de cómputo, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas al meter seguridad en varias capas. Por otro lado, pues también tenemos el concepto de automatizar la seguridad. Esto significa que nosotros podemos hacer uso de ese concepto que les platicaba de infraestructuras code, que significa crear infraestructura bajo código usando el CloudFormation, y entonces nosotros podemos crear un servicio también por varias capas usando el CloudFormation, y eso nos permite pues aprovechar el trabajo para diferentes servicios que tienen pues algunos elementos en común, entre ellos la seguridad. Típicamente la seguridad es la primera capa que nosotros definimos en un servicio, es decir, quiénes van a poder crear el servicio, quiénes van a poder interaccionar con él y quiénes van a poder sacar provecho o uso del servicio. Por ahí veo en el chat algunas preguntas, eh, típicamente las contestamos al final, pero a ver, ahí por ejemplo me está preguntando César, oye, ¿qué es eso del WAF? El WAF es el Web Application Firewall. Es un firewall que nosotros tenemos en las edge location, que son las ubicaciones de borde, que sirve para detectar patrones de tráfico que se va dirigiendo al CloudFront, que pues, es un servicio de entrega de contenido, o tráfico que de web, de servicios de web que se generan a través de browser, que va precisamente pues a un balanceador de carga que a lo mejor pues es el punto de entrada de un servicio. Entonces es una manera de detectar en forma temprana precisamente pues esa clase de tráficos, ¿verdad? Eso es el WAF. El Web Architect Framework es otra cosa. eh, el Web Application, bueno, coinciden ahí las letras, ¿no? Porque el WAF es el Web Application Firewall y el WAF también podría ser el Web Architect Framework, que pues, es otro concepto por ahí que también ustedes podrían visualizar. A ver, déjenme ver si por aquí puedo ir al tema del Web Architect Framework. Si nos da tiempo por acá. Aquí está. Me estoy permitiendo mostrar información. Aquí ustedes pueden encontrar el Web Architect Framework, ¿va? En donde están los pilares del Web Architect Framework, que son el pilar de la excelencia operativa, el pilar de la seguridad, el pilar de la fiabilidad, de la sostenibilidad, optimización de costos y eficacia del rendimiento. Ahorita nosotros estamos trabajando con el pilar de la seguridad. Si yo le doy clic aquí en HTML, les voy a compartir, no sé si pueda yo pegarlo, déjenme ver. Vamos a ver si en el chat lo puedo pegar para todo el mundo. Creo que sí. Ahí está la liga para que no se pierdan. Aquí le doy clic en HTML y en HTML le doy PDF y aquí puedo ver el documento que trae toda la información que todo arquitecto en la nube tiene que saber de seguridad, ¿no? Es un documento pues extenso, trae 231 páginas y pues la primera parte de este documento son precisamente los principios de diseño, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí está uno que acabo de mencionar, mantener la trazabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el Web Architect Framework.
Pero también hablaba del WAF, que es el Web Application Firewall, que es un servicio en las edge locations, en las ubicaciones de borde, que nos permiten filtrar el tráfico. ¿Ok? Bien. Luego por ahí vi también otra pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el chat. Lo que pasa es que yo puedo perderlas aquí en el chat conforme estemos avanzando. Dice, consulta, en AWS tiene una tolerancia a falla, redundancia. Claro que nosotros podemos crear servicios que son tolerantes a fallas. Un servicio tolerante a fallas es un servicio en donde nosotros tenemos varios componentes y si falla un componente, nadie se entera. De entrada, en cada región, nosotros vamos a tener dentro de una región varias zonas de disponibilidad, típicamente 3 o más. Esas zonas de disponibilidad son data centers que están a kilómetros dentro de una ubicación geográfica. Por ejemplo, en Brasil tenemos 3 zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad es un conjunto de data centers que están a kilómetros. ¿Para qué? Para que tengan una diferente exposición al riesgo. Por ejemplo, uno está más expuesto a las inundaciones, otro, por ejemplo, a los temblores, otra, por ejemplo, a los tornados, por decir algo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Yo voy a crear un servicio en donde voy a poder usar esas zonas de disponibilidad. Y si una zona de disponibilidad falla, están las otras zonas de disponibilidad que van a tener el mismo servicio. Y eso es tolerancia a fallas. Hay muchas maneras de implementar las tolerancias a fallas. Una de ellas es crear un servicio en varias zonas de disponibilidad. Hay muchas técnicas para hacerlo, ¿eh? Bien, y también pues ocupar componentes que nos lleven precisamente a tener esa característica, ¿no? Dice, estos tipos de WAF, los Web Application Firewall, son solamente suministrados por ustedes o se pueden tener de alguna marca que se desee. No, son servicios propios de AWS, ¿ok? Tú en una instancia de cómputo puedes meter cualquier clase de software de cualquier producto que tú quieras. Puedes encontrarte en el marketplace de AWS también máquinas virtuales que tengan algún producto de software que a ti te interese. Métete Carlos, métete al mercado de máquinas virtuales que tiene AWS, al marketplace, y ahí puedes encontrar algunos productos, ¿no? Pero el Web Application Firewall es un servicio que yo configuro, que yo defino qué tráfico puede atravesar precisamente esa capa de seguridad que va dirigido al CloudFront, que es un servicio de entrega de contenido, o hacia los balanceadores de carga, que pueden ser el punto de entrada de un servicio. ¿Ok? Bien, avancemos. Entonces, ahí pues estábamos platicando de automatizar la seguridad usando CloudFormation como una de las primeras capas del diseño de los servicios. Hay que automatizar tareas rutinarias de seguridad con las APIs a través de las Application Programming Interfaces, que son pues, las interfaces que estamos utilizando para poder trabajar de manera pues indirecta, usando comandos o usando kits de software de desarrollo para algún lenguaje en particular, pues ahí también tenemos que meter nuestras tareas rutinarias de seguridad. Ahí está el concepto de convierta la infraestructura en código, más bien es crear infraestructura bajo código, ¿no? Así lo diría yo para que quedara más claramente el concepto, ¿no? Ahí están, pues, los principios de seguridad que estamos platicando. Y seguimos con los principios de seguridad. Todo esto que está aquí mencionándose está en el documento. No recuerdo si yo puse la liga de ese documento. A ver, la liga de este documento que pues, son los principios de seguridad, la voy a poner por si se me olvidó, la copio y la pego en el chat, ¿verdad? Para que se pongan a estudiar de una vez. ¿Dónde está el chat? Ya perdí el chat. Ya vi dónde está el chat. Entonces ahí lo estoy pegando, ¿verdad? Pues, es un documento que pueden trabajar. Mirko nos dice, las buenas prácticas, bueno, en este documento primero están los principios de seguridad. Los 6 pilares del Well Architect Framework primero tienen principios de seguridad, que diríamos nosotros son los conceptos mayores que hay que cubrir en cada pilar. Y después de los principios de seguridad, en cada de estos documentos, te van a platicar cuáles son mejores prácticas. Y entonces hay varias prácticas que tú vas a ir reconociendo en el documento, ¿verdad? Entonces, los principios de seguridad van primero, son mayores, gobiernan el pilar y luego vienen las mejores prácticas, ¿verdad? Aquí nos dice, proteja los datos en tránsito y reposo, ¿ok? Es decir,
tenemos que tener claro que los datos tienen que viajar codificados y también al momento de guardar los datos en cualquier depositorio que nosotros manejemos, también asegurarnos de establecer cómo van a quedar codificados. Para eso se tienen que generar llaves y nosotros tenemos que administrar las llaves o dejar que AWS las administre. Hay servicios que nos permiten que AWS se encargue de todo. Y hay otros servicios donde nosotros tenemos que participar en la administración de las llaves. Entonces hay un servicio para generar llaves criptográficas. Y ese servicio me permite crearlas, irlas rotando y después utilizarlas para codificar la información. Entonces nos dice, hay que usar cifrado y controles de acceso. Los controles de acceso pues eran precisamente el usuario, el password, más los signos biométricos o token usando un acceso multifactor, por ejemplo. Habrá que también ponerle etiquetas a los datos. ¿Para qué? Para poderlos ubicar rápidamente, para poder realizar tareas con etiquetas. Por ejemplo, si yo tengo 3 máquinas virtuales, entre 100 máquinas virtuales, y esas 3 máquinas virtuales les puse una etiqueta que dice finanzas, entonces puedo a través de un comando decirle, ¿sabes qué? Esas 3 máquinas que tienen la etiqueta de finanzas, termínalas, es decir, elimínalas. Y entonces las etiquetas nos permiten realizar varias acciones, varias de ellas, pues también relacionadas con la seguridad. Bien, aquí nos dice, aprovechen las conexiones VPN y el TLS. Una VPN es una conexión que nosotros implementamos, una conexión segura que se implementa a través de la red pública. Esa conexión es un túnel seguro. El elemento de túnel hace que nosotros, del punto donde se genera la VPN, que son nuestras propias instalaciones, hasta el punto en donde están los servicios de AWS, nos da la impresión de que estamos directamente conectados. Eso es un túnel. No nos damos cuenta de toda la infraestructura que atravesamos para llegar. Eso es un túnel. Pero además es un túnel seguro, porque al momento que se genera el túnel se tiene que dar pues un intercambio de llaves, se tiene que hacer un proceso de autenticación para validar que el otro dispositivo es un dispositivo seguro con el cual nosotros vamos a intercambiar información y además la información va a viajar codificada de tal manera que a pesar de que viaja por la red pública, nadie va a entender lo que estamos mandando. Eso es un túnel VPN, ¿ok? Nosotros podemos hacer VPNs entre AWS y nuestras organizaciones y que siempre esté funcionando ese túnel VPN. El detalle de las VPNs es de que como se crean a través de la infraestructura pública, bueno, pues el ancho de banda pues depende de las condiciones que tengamos en la red pública. Otra alternativa es crear un enlace a través pues del servicio en donde podemos solicitar que se ponga una conexión directa y privada, ¿ok? Ese servicio es un túnel, es precisamente un cable que nosotros vamos a poner de fibra óptica y eso nos va a permitir conectarnos a un ancho de banda constante y totalmente seguro. Y ahí no hay que codificar la información, ¿no? Cuando vemos el concepto de TLS, significa, es un código, el Transport Layer Security. El Transport Layer Security es un protocolo de seguridad que cifra la información que se está mandando de un dispositivo que está en la red pública hacia AWS. Yo puedo, por ejemplo, conectarme a un servicio y usar un browser que está con términos de seguridad para conectarme a un servicio seguro. Entonces, el tráfico que está viajando está precisamente siendo codificado con este concepto, el Transport Layer Security, que es lo que aparece en nuestro slide como TLS. Dice, las VPNs, nos dice Brainer, dice, las VPNs con AWS manejan su identidad certificadora. Bueno, ustedes tienen que generar certificados. Esos certificados pueden ser certificados de su propia organización o de una entidad certificadora, que es una empresa que se dedica a generar certificados. Ustedes definen cómo lo quieren hacer con cualquier certificado propio de la organización, porque pueden ustedes generar una VPN sin tener un certificado público, pero también lo pueden hacer con certificados públicos. Bien, vamos a avanzar. Si tienen preguntas, pues ahí láncenlas ahorita en el chat, pues ya las estoy contestando conforme se están presentando. Seguimos con principios de seguridad. Dice, prepárese para eventos de seguridad. Esto de prepararse para eventos de seguridad, pues significa que a veces bajo
la naturaleza de los servicios, nosotros podemos esperar muchos usuarios que pueden tener precisamente muchos requerimientos en el servicio. Entonces hay que establecer elementos de seguridad para poder atender a cualquier número de usuarios. También pues se dan olas, ¿verdad? Olas que a veces aparecen por países o a veces también aparecen precisamente por sectores. Por ejemplo, hace rato yo me estaba dando cuenta porque estoy en un, pues en un grupo de personas pues que viven y les interesan ciertos elementos de seguridad y pues nos estaban avisando que le hicieron un ataque de denegación de servicios a un grupo de servidores que pues maneja información tecnológica, ¿no? Entonces, en cualquier momento podríamos, de hecho, son el servicio de archive.org, que bueno, pues hace unos minutos acaban pues de tumbar esos servicios utilizando un ataque de denegación de servicios. Entonces, eso puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces hay que prepararse para eventos de seguridad. Hay que mitigar el impacto de los incidentes de seguridad. Cuando nosotros detectamos que hay ciertos patrones que podemos conocer por ataques de, por ejemplo, de negación de servicio, pues estar preparados para poder filtrar ese tráfico. Los ataques de negación de servicio se pueden hacer desde la capa 2 del modelo DOSI hasta la capa 7. Nosotros, por ejemplo, con el servicio de Shield que tiene AWS en las 6 locations, podemos hacer protección de la capa 3 a la capa 7. ¿Ok? Dice, crear procesos para aislar incidentes y restaurar operaciones. Nosotros podemos usar, pues, workbooks, así les llamamos, que son precisamente aplicativos y opciones para que en el momento que se esté dando una situación de seguridad, arranquemos un proceso automatizado para hacer el aislamiento de un incidente y poder volver a restaurar los servicios. Además, pues del concepto que nosotros tenemos de hacer protección precisamente de data centers, ¿verdad? Bajo, pues, situaciones de ataques informáticos. Si un data center falla, bueno, pues tener la posibilidad de atender, seguir atendiendo el servicio con otro data center, ¿verdad? Entonces, establecer una estrategia de recuperación en caso de desastre. Eso significa crear procesos para aislar incidentes y restaurar las operaciones. ¿Ok? Por otro lado, nos dicen, oye, hay que minimizar la superficie de ataque, es decir, hay que tener pues los servicios lo menos expuestos posibles, manejar muchos componentes de los servicios en redes privadas, tener pocos elementos en el alcance de las redes públicas, ¿verdad? Típicamente, bueno, pues son elementos que uno pues va a crear como componentes de un servicio y entonces hay que disminuir la infraestructura que está expuesta hacia los ataques exteriores, ¿verdad? También otra cosa que tenemos que tener en mente es de que pues se pueden dar pues ataques de seguridad de manera interna, ¿verdad? Por los usuarios que en un momento dado nosotros podríamos tener con acceso a la infraestructura. ¿Ok? Mike dice, ¿el curso tiene form de asistencia? Pues sí, tenemos un registro de asistencia. Dice Carlos, ¿los planes de recuperación ante catástrofes se arman en conjunto con AWS o ustedes ofrecen dependiendo de los servicios que se tengan con ustedes? No, fíjate, Carlos, que tú puedes crear la infraestructura, o sea, tú decides el nivel, porque hay muchas estrategias que van desde algunas que tienen poco costo y baja protección a estrategias que tienen más costo y mayor protección. Tú decides y tú los creas. Tú decides cómo crear esos servicios, ¿verdad? Obviamente, si estás empezando en AWS y es urgente armar pues una estrategia de seguridad, hay especialistas en AWS que te pueden asistir a hacerlo. Pero cuando tú ya te metes y te capacitas en AWS, tú mismo puedes definir para tu empresa cuál es el nivel de protección ante una situación de desastre o ir a un elemento más sofisticado de protección. ¿Ok? Hay varias estrategias de protección, unas con más costo, otras con menos costo. Por ejemplo, una primera estrategia pues es hacer un backup de todo tu dataset de datos.
Otro nivel más arriba es, aparte de hacer el backup, tener replicación de tu data center hacia AWS. Y entonces, cuando se caiga tu data center, puedes utilizar CloudFormation para crear tu infraestructura en cuestión de minutos. En esas dos estrategias no tienes la posibilidad de responder rápidamente ante la falla de tu data center. ¿Por qué? Porque no tienes la infraestructura funcionando, pero estás minimizando todo el costo. Y luego puedes tener una infraestructura menor que replica el servicio que tú tienes en tu data center, y al momento que caiga tu data center, tú puedes hacer un switcheo, una comunicación, una interconexión por failover, así se dice, al data center que tú ya tienes funcionando con capacidad mínima y se expande utilizando capacidad elástica. Y ahí pues no pierdes el servicio, pero pagas más. Y luego tienes una superior en donde puedes tener una réplica de tu data center con toda la capacidad disponible. Y al momento que falla un data center, cualquiera de los dos, hay un switcheo por failover al otro data center, no pierdes nada de datos, nadie ve que hubo una falla en tu data center, pero es más caro, ¿no? Entonces tú decides el nivel de protección, tú lo creas, ¿ok? Bien, entonces aquí nos dice, prepárate para escalar y absorber el ataque, proteger los recursos expuestos, que era lo que les decía, pues tener cosas en las subredes privadas, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí pues ya recorrimos algunos de los principios de seguridad, que es pues lo que viene en el documento que hace rato les pasé una liga. Aquí nos dicen, bueno, ¿cuál es nuestra postura de seguridad? Bueno, pues aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que hay que reflexionar en términos de cómo estamos implementando la seguridad en AWS y reconocer que nosotros podemos subir nuestros datos a AWS con toda la confianza de que nadie los va a ver, nadie los puede tocar, y además existe protección contra pérdida de datos. Por ejemplo, con S3, que es un servicio de almacenamiento, nosotros tenemos una durabilidad de 11 nueves, es decir, que la probabilidad de que no se pierda un dato es 99.999 y son 11 nueves en total. Eso quiere decir que eso es más seguro que lo que nosotros podemos establecer en nuestras propias instalaciones. Vean, ¿no? Si yo, por ejemplo, subo un video en S3, el video se replica en 3 zonas de disponibilidad que están a kilómetros de manera automática, ¿verdad? Y eso hace que si una zona de disponibilidad falle, pues nosotros sigamos viendo nuestro video. ¿Por qué? Porque el video está replicado en 3 puntos geográficos diferentes. Y entonces, ante una situación de desastre, pues tenemos protección, ¿no? Bien, entonces, recorriendo estas posturas de seguridad, pues en primer término tenemos la autenticación. La autenticación es algo que nosotros determinamos como una primera capa de seguridad, es decir, cómo nos aseguramos que la persona que se está conectando sea realmente quien dice ser. Eso es hacer la autenticación. Y ustedes, pues seguramente la están viviendo, porque ahora que tenemos, pues, este modo de trabajar de forma remota en las instituciones, pues hacemos autenticación multifactor, ¿verdad? Tenemos nuestro teléfono, nos conectamos a la red de la empresa, ponemos nuestro usuario, nuestro password, y luego nos pide un token. Entonces vamos al teléfono, buscamos el token y ponemos el token, y con eso, pues se elevan precisamente las capas de seguridad. En algunas laptops tenemos huella digital, en otras tenemos con la cámara el iris o el reconocimiento facial, y entonces, pues ahí está precisamente la autenticación, ¿no? Entonces nos dice, la autenticación, pues es el medio para controlar el acceso a los recursos de AWS para usuarios, grupos de usuarios, y para que nosotros podamos asignar los roles. Para esto, pues ya les platicaba, hay un servicio que es el AWS Identity and Access Management. Este servicio me permite crear los usuarios, grupos de usuarios, crear roles y asignar los permisos. Entonces, bueno, pues ahí vamos a determinar el nombre de usuario, la contraseña, el acceso a la consola, las claves secretas y las claves de acceso al utilizar a través de la línea de comandos. Ahí está el término AWS CLI, que significa AWS Command Line Interface, o los kits de software de desarrollo, los Software Development Kits, que es lo que significa SDK, ¿verdad? Entonces, para poder hacer llamadas
o trabajar con AWS, siempre interaccionamos con las API, las Application Programming Interface. Y entonces, si vamos a hacerlo a través de comandos o a través de kits de sobredesarrollo, vamos a utilizar las claves de acceso y las Secret Access Key, ¿verdad? Que pues, es una clave de acceso y una clave secreta de acceso, que es como un usuario y un password cuando estamos usando comandos o cuando estamos usando precisamente pues los kits de software de desarrollo. Entonces, hay que tener en mente este servicio, el Identity and Access Management, que nosotros pues lo estudiamos en varios cursos. Por otro lado, pues está la autorización. ¿Qué podemos hacer o no al momento de que estemos trabajando en la plataforma? Para eso, pues tenemos que otorgar permisos, ¿verdad? Empezamos con el Identity and Access Management User, es decir, creo un usuario con el servicio que acabamos de mencionar. Hacemos la autenticación con el usuario, que el usuario sea alguien que tiene permiso para entrar precisamente a la infraestructura. Se da entonces, pues, una autorización. ¿Usando qué? Usando políticas, ¿verdad? Una política es un documento descriptivo que está en un formato que nosotros conocemos como un formato JSON, en donde se describe paso a paso lo que puede hacer y lo que no puede hacer una entidad a la que le asigne la política, ¿verdad? Hay que aprender a crear políticas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo en el diagrama, en la opción que dice Created Bucket, que bueno, pues al usuario que se ha autenticado le estamos dando permisos para poder crear un bucket. Un bucket es un depósito en donde yo puedo subir archivos binarios, que es pues un archivo de texto, un archivo de imagen, un archivo de audio, etc. Y entonces después puedo en un momento dado pues subir esos objetos binarios. Y ahí pues vamos a tener precisamente en la política determinar cuáles son los permisos, cuáles son los objetos y cuál es la acción o el efecto. En este caso, en la política yo voy a definir si voy a permitir o no que la persona pueda crear un bucket y subir archivos binarios, ¿verdad? Eso es lo que, pues el proceso que se da cuando estamos creando una política para otorgar permisos, ¿sale? Esa es la siguiente opción. Luego tenemos el monitoreo. Eh, ¿Cuánto hiciste o cómo lo hiciste o qué hiciste? Y entonces nosotros vamos a usar un servicio que es el Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch es un servicio que nos permite hacer la medición de métricas de los componentes de servicio. Por ejemplo, yo podría con CloudWatch ver el nivel de utilización de memoria o de CPU de una instancia de cómputo donde yo tenga un servicio de web. Yo podría ver también cuál es el nivel de utilización de un disco, cuánto se está escribiendo en un disco. Podría yo ver cuántos mensajes están detenidos en un buffer de espera en donde hay mensajes para una capa del servicio, etcétera, etcétera. CloudWatch nos da la posibilidad de tener en un ambiente, en un dashboard, el control de las métricas, es decir, de las características, pues de todos los componentes que conforman un servicio. Nosotros también podemos sembrar alarmas con el CloudWatch. Podemos agarrar y decirle, oye, cuando el nivel de almacenamiento llegue al 70% de este disco, mándame una alerta. ¿Para qué? Para que yo tome acciones correctivas o preventivas. Yo le puedo decir, oye, cuando esta máquina virtual alcanza un 70%, mándame una notificación y además vamos a mandar esa notificación a otros ingenieros que están de soporte para que atiendan el estatus de esa máquina virtual. Entonces, con CloudWatch nosotros podemos hacer el monitoreo. El monitoreo, pues obviamente es un tema importante porque nos permite visualizar lo que está sucediendo con los servicios y evitar que se den incidencias. Eso le llamamos monitoreo activo. Con el monitoreo activo, yo por procedimiento voy midiendo las métricas, las grafico y trato de descubrir tendencias. Si yo en un momento dado veo que sube, aunque sea lentamente, el nivel de utilización de CPU de un servidor, yo puedo fácilmente darme cuenta que en cierto momento va a fallar, ¿verdad? Y entonces tenemos la oportunidad de ver qué está sucediendo en ese servidor y corregirlo antes de que se dé una incidencia, ¿verdad? Nos dice Adam, ¿cuáles son los costos de esas alarmas? Bueno, hay un costo por usar CloudWatch. CloudWatch es un servicio más o menos complejo
en donde para algunas cosas que estamos solicitando hay ciertos costos y para otros son costos gratuitos. Hay que conocer precisamente qué es lo que queremos hacer para saber si hay un costo o no en ese uso de la herramienta. En CloudWise dice, ¿tengo límite de alarmas por máquina o por servicios? Pues no, porque realmente es uno de los servicios más importantes que nosotros tenemos y lo podemos estar asignando la medición a varios servicios. Podemos crear un panel de control para que la gente que está encargada de las máquinas virtuales monitorice todas las máquinas virtuales, un dashboard para la gente de almacenamiento, un dashboard para la gente de redes. Es un servicio complejo, es un servicio con muchos recursos, ¿no? Entonces aquí nos dice, monitorea las métricas integradas y personalizadas de AWS en tiempo real. Cada recurso tiene métricas integradas y además si queremos obtener pues métricas más complejas, podemos sembrar agentes en recursos que tenemos en AWS y también en recursos que tenemos en nuestras propias instalaciones, ¿no? Nos dice, los eventos de CloudWatch se puede utilizar para responder a cambios operativos, tomar medidas correctivas, podemos mandar mensajes para que se propague a un grupo de personas con otro servicio de mensajería y poder tener notificación a ingenieros que tengan que atender un tema. Las alarmas de CloudWatch se pueden utilizar para enviar notificaciones y realizar cambios automáticamente. Claro, CloudWatch es un servicio que también nos permite medir el nivel de utilización de los recursos, de tal manera que cuando yo tengo un servicio con capacidad elástica, yo puedo usar a CloudWatch para disparar el aumento de la capacidad de cómputo o reducir la capacidad de cómputo. Por otro lado, en temas de seguridad, pues está la auditoría, ¿verdad? Que nos lleva precisamente a verificar con el servicio de CloudTrail, este es el servicio, verificar qué hicieron los usuarios con cada uno de los recursos, ya sea a través de la consola, a través de las Application Programming Interface, usando comandos o usando lenguajes de alto nivel. Con CloudTrail continuamente yo puedo estar registrando lo que hace cada usuario, qué hizo, cuándo lo hizo, cuál fue el resultado, ¿verdad? Y eso se guardan en recursos de almacenamiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar auditoría. Lo que hace rato mencionábamos de hacer trazabilidad, ¿verdad? De estar dando seguimiento a todo lo que hacen los ingenieros precisamente en la infraestructura, ¿verdad? CloudTrail es el servicio. Por otro lado, pues ya platicamos que una de las cosas que nos interesa en la seguridad es codificar la información. Codificar significa transformar la información de tal manera que alguien no puede entender la información si es que en un momento dado la logra obtener. Para hacer esa codificación se utilizan llaves criptográficas, ¿no? Y aquí aparece el término encriptación. Sus datos están encriptados en reposo y en tránsito. Siempre hay que asegurarnos que eso se dé. Y para esto nosotros vamos a tener pues diferentes tipos de servicios para codificar la información. Hay un servicio que es el AWS Key Management Services que nos permite llevar o crear las llaves criptográficas y estarlas administrando a través del tiempo. Entonces nos dicen, oye, ¿dónde se guardan las llaves? Ah, bueno, las llaves las podemos guardar del lado de AWS, se dice que es lado del servidor de encriptación, o del lado del cliente. Ustedes pueden ya meter su información codificada y ustedes tienen las llaves. Cuando venga la información de AWS, ustedes aplican las llaves y ustedes decodifican. Y entonces nadie en AWS, nadie, ningún ser humano puede ver su información porque está codificada de origen, ¿verdad? Y luego, pues hay que ver en dónde se utilizan las llaves, en qué servicios se van a utilizar las llaves y quién las va a administrar, ¿verdad? Entonces, en el lado del cliente, pues ustedes cifran los datos antes de enviarlos a AWS y del lado del servidor, ustedes van a ver que AWS se encarga de toda la tarea, ¿verdad? Ustedes pueden confiar en eso porque hay compromisos de AWS en términos de la administración de estos servicios de llaves criptográficas, ¿no? Y entonces, para hacer la protección de la información en reposo, es decir, cuando ya se guarda en un sistema de almacenamiento, nosotros vamos a generar un par de llaves criptográficas utilizando el AWS Key Management Services, que es un servicio de administración de llaves criptográficas, un servicio centralizado, seguro. Ahí administramos las llaves, podemos hacer que AWS se encargue o que nosotros nos encarguemos de estar administrando las llaves. Ustedes lo deciden. Ustedes crean las llaves, ustedes las rotan, ¿verdad?
y este se puede integrar con CloudTrail para hacer auditorías integradas, ¿verdad? Para poder verificar todo lo que hacen los ingenieros precisamente en la infraestructura, ¿verdad? Es protección en reposo, usando el Key Management Services. Por otro lado, hay que hacer la protección en tránsito. Por ejemplo, ya les platicaba el de Transport Layer Security o cualquier mecanismo de codificación utilizando IPsec. IPsec es un marco de referencia de seguridad para la capa 3. Con IPsec yo decido qué quiero utilizar para codificar el tráfico, selecciono estándares o protocolos. Entre ellos está, por ejemplo, el Socket Secure Layer, que utiliza certificados de administración, certificados digitales, y el Transport Layer Security, ¿verdad? Y entonces ahí utilizamos un servicio que es el AWS Certificate Manager, que nos permite crear esos certificados que se utilizan con los protocolos del Socket Secure Layer o del Transport Layer Security, que están abreviados como SSL o TLS, y con eso ustedes pueden codificar el tráfico a través de las comunicaciones, ¿verdad? Hay que cifrar el tránsito permitiendo solamente tráfico con un browser que esté trabajando en modo seguro, es decir, utilizando el protocolo HTTPS, ¿verdad? Que ese es cuando ustedes ven que está cifrado su tráfico en un browser. Luego está, por ejemplo, la ruta de datos, es decir, qué vamos a hacer en la red para proteger la información. Ustedes para poder comenzar a crear sus servicios, pues van a utilizar lo que conocemos como una Virtual Private Cloud. Una Virtual Private Cloud es un espacio de diseño de red que ustedes van a crear en una región. Esa Private Cloud se va a expandir entre todas las zonas de disponibilidad dentro de una región. Ya habíamos dicho que la zona de disponibilidad son grupos de data center que están a kilómetros de distancia dentro de una región. Y entonces con una Virtual Private Cloud yo puedo crear un espacio de red y crear subredes en cada una de las zonas de disponibilidad. Redes que voy a habilitar como redes públicas o redes privadas. Puedo crear en la Virtual Private Cloud, asociar un Internet Gateway, asociar uno o varios NAT Gateway, que los NAT Gateway se crean en sus redes públicas, y con eso yo puedo comenzar a crear mis servicios. Voy a crear mis instancias de cómputo, voy a crear también en un momento dado bases de datos. Y entonces el Virtual Private Cloud es el punto inicial para la creación de nuestros servicios, ¿verdad? Y en ese punto, nosotros al crear las subredes, vamos a crear espacios lógicos aislados. Entonces ahí están las subredes públicas, las subredes privadas para aislar. Ya les platicaba hace rato que una buena práctica es solamente exponer lo necesario al Internet. Entonces, casi todos los recursos los vamos a tener en sus redes privadas y algunos elementos en sus redes públicas, ¿verdad? Como los NAT Gateway, por ejemplo, ¿no? Ahí pues nosotros en las Virtual Private Cloud podemos hacer conexiones directas a las subredes privadas desde nuestras propias instalaciones para hacer tráfico seguro desde nuestra organización hacia las subredes privadas que tengamos en AWS. Y a eso nosotros le llamamos soluciones híbridas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí aparece una frase, dice, proporciona múltiples capas de defensa, ¿no? Jesús nos dice, ¿cuál es la diferencia de una VPC con una VPN? Bueno, la VPC es el espacio de red donde tú vas a crear tus servicios y la VPN es un enlace que conecta una subred privada de ese espacio de servicio hacia tus propias instalaciones. Son pues cosas diferentes. En una VPC tú conectas las VPNs, ¿verdad? Las VPNs son enlaces privados que viajan sobre las redes públicas. La Virtual Private Cloud es el espacio donde tú vas a crear tus subredes y vas a crear tus máquinas virtuales, vas a crear tu base de datos y luego vas a hacer tus conexiones con las VPN. Bien, avanzando en las VPCs, en las Virtual Private Cloud, pues nosotros vamos a crear subredes de diferente naturaleza, vamos a poder controlar el tráfico haciendo uso pues de rutas, utilizando eh, tablas de ruteo. Vamos a crear listas de control de acceso. Las listas de control de acceso es un firewall que protege a todos los elementos que están en una subred, ya sea subred pública o subred privada. A cada subred le podemos asignar una lista de control de acceso.
Y luego, ya dentro de la subred, nosotros podemos crear grupos de seguridad. Los grupos de seguridad, hagan de cuenta que son como escudos protectores para los elementos que yo voy a meter ahí, que ya están dentro de una subred. Ya dentro de una subred yo no puedo proteger los componentes usando las listas de control de acceso, porque esas protegen la periferia de la red. Los grupos de seguridad es para determinar cómo protegemos internamente, ya dentro de una subred, los componentes que tenemos ahí. Por ejemplo, una lista de control de acceso, lo que aparece ahí como una red ACL, un Access Control List, es algo así como cubrir la periferia de nuestra casa, ¿verdad? Todas las barras que tenemos en la periferia de nuestra casa es una lista de control de acceso. Pero luego, dentro de la casa, nosotros podemos establecer protección. Por ejemplo, para que los niños no entren a una habitación donde tenemos herramientas o cosas que puedan ser peligrosas, ponemos llave a esa habitación. Eso es como un grupo de seguridad ya internamente de la red. Dentro de la red hacemos protecciones adicionales. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pues aquí están los elementos que pues hay que considerar, ¿verdad? En temas de seguridad. Héctor dice, una pregunta respecto a S2. ¿Cuál es la diferencia de cada tipo de instancia? Bueno, esa es una pregunta que va a requerir un poquitito más de tiempo. Hay diferentes tipos de instancia. Eh, Cuando dices tipo de instancia, me imagino que te refieres a la arquitectura de la máquina virtual. Eso lo podemos responder muy rápidamente. Mira, checa lo que voy a hacer. Me voy a ir a un browser, y voy a poner AWS, ¿ok? Me conecto al sitio principal de AWS y aquí, usando el signo de buscar, le doy clic en buscar y le voy a dar S2. Y aparece aquí Pricing, Documentation y Calculator. Cuando quieran saber acerca de un servicio, vayan y le dan clic en el signo de buscar, que es una lupita amplificadora, escriban el servicio, por ejemplo, aquí yo escribí S2, y váyanse a la documentación o al pricing. Aquí en pricing están los tipos de instancias. Aquí están los detalles de los tipos de instancias. Aquí voy a pasar el lenguaje al español. Y entonces, esta es la liga donde dicen, oye, hay instancias de uso general para cargas normales, optimizadas en memoria, lo más importante es la memoria, de cómputo acelerado, capacidad de cómputo, el CPU es lo más relevante que está aquí, almacenamiento para cómputo de alto rendimiento y características de instancias. Entonces, mira, te regalo esta liga, ¿ok? Ah, ya estás hablando de otra cosa. Estás hablando, mi estimado Héctor, del tipo de contratación, ¿verdad? Tipo de contratación. A ver, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero Álvaro dice, ¿reemplazaría una VPC al firewall? No. Una VPC es un espacio de diseño, ¿verdad? En ese espacio de diseño, tú construyes la infraestructura y el firewall es una de las capas de protección de seguridad, ¿ok? A ver, permíteme ir aquí a un dibujo para que, a ver si me da tiempo. Vamos un poquito ya apretados de tiempo, pero vamos a ver si la libramos. Aquí, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con un dibujo. Ok, aquí está. Mira, contestando lo que es una VPC. Nosotros, por ejemplo, podemos seleccionar una región. Por ejemplo, la región que dice US East 1, que es una región que está en Estados Unidos del lado oeste. Y ahí yo voy a crear una VPC. La VPC, ¿verdad? Es el espacio donde tú vas a hacer tu diseño. Y dentro de la VPC vas a crear en zonas de disponibilidad, aquí hay una zona de disponibilidad A, una zona de disponibilidad B, vas a crear subredes. Aquí, por ejemplo, tengo 3 subredes, una red pública y 2 redes privadas. En la otra zona de disponibilidad tengo una red pública y subredes privadas. Yo tengo aquí un Internet Gateway que me da salida o entrada al Internet. Voy a tener recursos de cómputo aquí. Tú vas a crear un grupo de escalamiento aquí, que son varias máquinas virtuales que pueden crecer, se pueden reducir, ¿ok? Según la demanda. Y entonces, mira, la VPC es precisamente el espacio donde tú creas
tus bases de datos, tus instancias de cómputo. Y luego, para cada subred, tú vas a tener una lista de control de acceso que protege todo lo que entre y salga de cada subred. Aquí tengo 6 subredes. Ahí podría yo tener 6 listas de control de acceso. Y luego, dentro de una subred, yo podría meter grupos de seguridad. Por ejemplo, podría ser que esta máquina virtual que está aquí estuviera protegida en relación a la otra máquina virtual, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Espero que con esta imagen quede claro lo que es una VPC y lo que es un firewall. Luego me dice, grupo de trabajo es para bloquear puertos IP, sí, claro, para bloquear tráfico. Cuando tú creas un grupo de seguridad, se llaman grupos de seguridad, Alberto. Los grupos de seguridad, cuando tú los creas, impiden todo el tráfico de entrada y permiten todo el tráfico de salida. Entonces toca que tú decidas qué tráfico sí va a entrar en un grupo de seguridad. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar en la exposición, mi estimado Álvaro. Y si me queda un poquito de tiempo, respondo a tu pregunta que requiere un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a la sección 3 de 3, aguántame tantito y vamos a platicar aquí. Pues la idea es de que ustedes en AWS pues aprendan a su propio ritmo. Para eso pues existe acceso a documentación y a cursos precisamente en línea, en donde tú, si te gusta estudiar por tu propia parte, pues puedes estar aprendiendo a tu propio ritmo, ¿verdad? Hay cursos digitales. Nosotros tenemos esos cursos digitales, si a ti te interesa. Tenemos también, pues, recursos en donde nosotros vamos a darte capacitación en diferentes cursos. Por ejemplo, está el Security Essentials y el Security Engineering en AWS, que son 2 cursos presenciales, ¿verdad? El Security Fundamentals es un curso digital que nosotros te podemos ofrecer. Y también existe pues recursos adicionales como Ramp Up Guides que puedes utilizar para la parte de seguridad. Bien, la oferta relacionada de cursos donde ustedes pueden pues meterse a trabajar, pues es el Security Essentials, el Architecting en AWS, donde uno aprende a crear toda la infraestructura de AWS, el de desarrollo, donde uno aprende a crear infraestructura bajo programación, y el System Operations, que es un curso que nos permite administrar, pues en un momento dado, la infraestructura preexistente, haciendo cambios, haciendo instalación de aplicaciones y nueva configuración. Nosotros ofertamos estos cursos, José, y con estos tú puedes lograr certificaciones. Cada una de estas tiene certificaciones asociadas, ¿ok? Los cursos tienen alguna dependencia uno del otro. Bueno, se recomiendan trayectorias de certificación. Para esto, ponte en contacto con nuestros asesores comerciales. Por ejemplo, un buen curso para empezar es el Cloud Practitioner, que te da conceptos básicos de la nube y luego te vas hacia adelante sobre el curso de Architecting, que es el primer curso de diseño de arquitecturas en AWS, y después del Architecting 1 te vas al Architecting 2 y eso puede ser una buena opción. Otra opción podría ser que empieces con el Cloud Operations y te vayas después al System Operations, ¿ok? La zona de menor costo, no entiendo tu pregunta, Felipe, ¿me la puedes replantear? También, bueno, pues está bueno, pero este es Cloud Essential para Business Leader. Este es un curso para personas para personas que llevan a cabo los negocios, o sea, gerentes, directores, para que entiendan lo que nos ofrecen las nubes y vean por qué las empresas se están mudando a la nube, ¿no? Este es el Cloud Practitioner Essentials, que ese sería el primer curso que yo les recomendaría, que trae precisamente pues temas básicos y luego de ahí ustedes pueden seleccionar cualquier curso para ir a la arquitectura o a las operaciones. Aquí está el Cloud Essential for Business Leaders, ¿verdad? Ese es otro también, pues de cultura general que ustedes pueden utilizar para personas que están pues empezando a entender lo que es la nube. El Technical Essentials es un curso de un día para pues tener una vista general y hacer 2 o 3 prácticas. El Deep Learning on AWS, bueno, pues también tiene una certificación asociada de Machine Learning. Esta es una certificación nueva. Está el Practical Data Science with Amazon SageMaker, que este también es un curso pues de Machine Learning. Ya saben que pues ahorita ya el Machine Learning y la inteligencia artificial pues está precisamente de moda. ¿Ok? Bien, está el Skill Builder. Ustedes se pueden meter
a Skill Builder. Aquí está esta liga, https://netec.com/cursos AWS Skill Builder Subscription, para que ustedes puedan conseguir una suscripción del Skills Builder, en donde se van a encontrar pues cursos digitales, planes de aprendizaje y también laboratorios. ¿Ok? Está el Cloud Quest, que es un juego de roles. El AWS Yarn, desafío para resolver problemas del mundo real. Cursos de preparación y examen práctica para exámenes, ¿verdad? Son elementos que se van a encontrar en el Skill Builder. El Industry Quest, pues desarrollo de soluciones. El Sim Learn, que nos ayuda a pues visualizar experiencias inmersivas y simuladas impulsadas por inteligencia artificial. El Card Flash, que es juego de cartas en 3D para reforzar conocimientos, ¿verdad? Entonces, toda esta pues son ofertas que ustedes se van a encontrar precisamente al conectarse a nuestra página o al contactar a nuestros asesores comerciales, ¿verdad?